las enfermedades del colágeno. La reumatología se divide en grupo de enfermedades autoinmunes, donde están las enfermedades del colágeno, que son las más llamativas, entre comillas, donde a todo el mundo le gusta estudiar la parte de reumatología, ¿no? Donde está el lupus, la artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren, las vasculitis, etcétera, etcétera, dermatomiositis, esclerosis sistémica. Todas son enfermedades autoinmunes del sistema inmune. También ahí también están las seronegativas que tienen un poco autoinmunes y también tienen parte de autoinflamatorias, las reactivas a las enfermedades del reactivas a infecciones, reactivas a enfermedad inflamatoria intestinal, etcétera, etcétera. También tenemos otro gran grupo de enfermedades que son las enfermedades degenerativas, donde están las osteoporosis, la artrosis, está el dolor lumbar, y tenemos las misceláneas. En realidad no están bien catalogadas como fibromialgia, sin ser una patología inflamatoria ni degenerativa. Es una gran causa de consulta dentro de la reumatología, pero sin duda las más apasionantes de la reumatología y a las que nos gusta, la que nos gusta en realidad dedicarnos más tiempo a los reumatólogos son a las enfermedades del colágeno, del tejido conectivo, sin que estas sean las más frecuentes, porque más del 80% de la consulta de la reumatología son la fibromialgia, el dolor lumbar, el hombro doloroso, el dolor dorsal, la artrosis. Yo creo que son el 90% de la consulta en reumatología y en general son la causa de consulta muy frecuente en medicina en general. Pero para entender las enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias, como la gota, tenemos que saber bien cómo funciona el sistema inmune. Y vamos a hacer un repaso muy, muy rápido a lo que es la inmunología, ¿no? Uno nunca termina de entender y aprender el sistema inmune. Es imposible hacerles un repaso de inmunología en una semana. En realidad es una materia que la doy en todo un año, o la daba en todo un año en Univalle. Cuando recién llegué, los primeros años de docencia, daba esta materia en Univalle. Entonces, es una de las materias que estoy tratando de introducir dentro del pensum de la Facultad de Medicina, porque es muy importante que ustedes lleven inmunología clínica, no la inmunología morfológica, inmunología eh, básica en realidad. Como como todo en medicina, la inmunología la vamos a dividir en una parte morfológica que se llama inmunología básica, que nos habla de la célula, de su morfología, de qué está compuesta. Nelly, prende tu cámara tú. Nelly Solís Rivera. Entonces, la inmunología básica, la inmunología morfológica, que nos habla de qué célula es su citoquina, qué célula produce qué mediador, qué célula tiene cierto tipo de receptor de superficie,
tenemos una parte funcional de la inmunología que nos va a hablar de cómo actúan las diferentes citoquinas, cómo actúan las diferentes células entre sí para durante el proceso fisiológico normal y durante el fenómeno inflamatorio, que también es fisiológico. La inflamación es un fenómeno inmunológico normal, pero también nos habla de cómo funcionan en forma anormal. Tenemos entonces la parte de inmunología morfológica, tenemos la parte funcional y tenemos todo lo que es el funcionamiento anormal, lo que es la inmunopatología. Y ahí vamos a hablar de las enfermedades básicamente autoinmunes, porque ahí nos competen lo que es autoinflamación. Vamos a dar los conceptos de lo que es autoinflamación, vamos a hablar de lo que es inmunodeficiencias, también vamos a hablar de los conceptos básicos, y lo que es hipersensibilidad, vamos a hablar con cierto detalle, no detalle, ¿no? Sino vamos a repasar los hipersensibilidad para que puedan entender los mecanismos de autoinmunidad. Y cuando hablemos de sistema inmunitario, vamos a siempre hacer una comparación a nuestro organismo con un país. Hagan de cuenta que su organismo es Bolivia, y Bolivia está en medio de países que siempre tratan de darse de nuestros recursos naturales. ¿Y para qué sirven los recursos naturales? Para producir básicamente energía. Y para defendernos tenemos fuerza aérea, fuerza naval, tenemos el ejército, ¿verdad? Que es la fuerza terrestre, entre comillas. Entonces, ese medio ambiente que se llama externo, medio ambiente externo que tenemos nosotros como organismo, también nuestro país va a tener un medio ambiente, vamos a tener un país vecino como es Brasil, como es Paraguay, como es Chile, como es el Perú, como es Argentina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y nosotros, al igual que nuestro país, estamos inmersos en un medio ambiente hostil, y ese medio ambiente hostil siempre va a tratar de aprovecharse de nuestros recursos naturales, ¿no? De todos nuestros recursos naturales, que en realidad son recursos energéticos. Todo lo que comemos, todo lo que producimos, al final se convierte en energía. Todo lo que nosotros tenemos como país, todo lo que producimos, la soya, el algodón, todo lo que ustedes quieran, la tierra misma, al final se convierte en energía. Entonces, la lucha final, la guerra del Pacífico, ¿por qué se dio? Por guano salitre. ¿Y qué era el guano salitre? Era energía. La guerra del Chaco, ¿por qué se dio? ¿Por qué nos invadieron los paraguayos? ¿O por qué nosotros empezamos la guerra? Por una tontera, pero al final se convirtió en una guerra por energía, petróleo que estaba en el Chaco. Entonces, todo, todo se va a traducir por una lucha por energía. Y para poder protegernos, nosotros vamos a tener diversos tipos de defensas. Por ejemplo, vamos a tener defensas en nuestro sistema hematológico, vamos a tener defensas en la piel, vamos a tener defensas en el sistema linfático, vamos a tener también defensas en el sistema gastrointestinal, que se van a ir adaptando al lugar en el que van a estar expuestos. ¿Ya? Donde van a estar, van a tener ciertas características. Entonces,
nuestro sistema o nuestro organismo va a tener una serie de medidas de defensas. La primera línea de defensa de nuestro organismo no es el sistema inmunitario. Igual que un país, la primera línea de defensas en realidad no son no es nuestras fuerzas armadas. Igual en el Brasil, la primera línea de defensas del Brasil no es su fuerza aérea, no es su ejército. La primera línea de defensa son las barreras del organismo. Igual en Brasil, por ejemplo, la primera línea de defensa son, por ejemplo, los ríos que nos delimitan fronteras. Igual en nuestro organismo, la primera línea de defensa son barreras del organismo, que son mecanismos físicos o químicos que no producen reconocimiento de lo propio y extraño. Por ejemplo, la piel es la primera barrera de nuestro organismo, que de manera física y química nos va a proteger. Es por eso que cuando alguien se quema la piel o sufre de una histiósis, va a ser pez. Otra barrera son las lisosimas lagrimales, las secreciones, la secreción ocular. Por eso las personas con síndrome de Sjögren, que no tienen lágrimas, fácilmente van a tener infecciones oculares. Por ejemplo, la secreción nasal, lo mismo personas que no tengan secreción nasal como el Sjögren, rápidamente van a tener infecciones nasales, infecciones en el tracto respiratorio. El epitelio bronquial y los cilios, por ejemplo, van a ser una barrera física y barrera química por el moco y la composición misma del moco. Personas que tienen alteración en los cilios, en el moco, también van a ser presas fáciles de las infecciones bronquiales. Eh, Les decía que la piel también es una barrera física y también brazos van a defendernos de microorganismos. A su vez, el ácido del estómago va a servirnos como barrera física y química, donde los microorganismos que ingresan a nuestro estómago van a ser dañados por la acidez del estómago. Por eso personas que toman antiácidos o bloqueantes de la bomba de protones van a tener infecciones intestinales o van a tener más fácilmente neumonías. Así, por ejemplo, personas que estar con antibióticos van a cambiar la flora intestinal habitual y van a ser presa fácil de microorganismos patógenos como el Clostridium difficile. Personas que, por ejemplo, usan jabones que no son adecuados a nivel vaginal van a tener infecciones vaginales recurrentes. O personas que sufren algún tipo de inmunosupresión van a proliferar bacterias patógenas a nivel geniturinario y a nivel genital y van a tener infecciones por cándida. ¿Por qué? Porque disminuye la cantidad de bacilos de Doderlein que le van a dar un pH ácido a, a la vagina. Entonces, la primera línea de defensa de nuestro organismo son las barreras. Las barreras no producen reconocimiento de lo propio y de lo extraño. Cuando hablamos del sistema inmunitario, ¿qué es el sistema inmune? El sistema inmune es el sistema especializado de defensa, que va a tener dos funciones primordiales: reconocer nuestras propias estructuras y reconocer estructuras extrañas, ajenas a nuestro organismo, que no sean eh, propias de nuestro organismo. Una vez que reconozcan nuestras propias estructuras, ¿qué van a producir? Una respuesta inmunitaria. ¿Y qué se va a llamar esa respuesta inmunitaria? Una respuesta de autotolerancia.
Y cuando reconocemos estructuras extrañas, podemos producir dos tipos de reacciones. Reacción de tolerancia, ya no autotolerancia porque no es nuestra propia estructura. Entonces producimos una reacción de tolerancia y producimos una reacción de defensa. Entonces, cuando reconocemos algo de algo externo, algo extraño, producimos o tolerancia o producimos una reacción de defensa. Entonces, esa es la función del sistema inmunitario. Entonces, el sistema inmunitario es el sistema especializado de defensa que va a producir reconocimiento de lo propio y de lo extraño, produciendo una respuesta de autotolerancia o una respuesta de tolerancia a algo extraño o de defensa. Tenemos nosotros millones de microorganismos que son extraños y a los cuales le producimos una respuesta de tolerancia. Por ejemplo, los microorganismos saprófitos de la boca, los microorganismos saprófitos del intestino, a los cuales no les causamos daño, porque más bien nos benefician. También estamos en contacto con millones de antígenos, de proteínas extrañas que las reconocemos y no les producimos o no producimos una reacción inmunitaria de defensa, sino las toleramos, porque si no las toleramos, producimos una reacción patológica como la alergia. ¿Queda claro? Nelly. Sí, doctor. Nelly. Entonces, la respuesta inmunitaria la vamos a dividir en básicamente dos tipos de respuesta inmunitaria. Respuesta inmunitaria inmune innata y inmune adaptativa. Esta división es netamente una división pedagógica, académica. En realidad no hay una división exacta, estricta, hasta acá es innato, hasta acá es adaptativo. Es más bien una red de respuesta inmunitaria, ¿ya? Es una red de respuesta inmunitaria, donde se van imbrincando la respuesta innata con la respuesta adaptativa. Hay células del sistema inmune innato que están interactuando dentro de la respuesta adaptativa y a su vez la adaptativa se va entremezclando con las células o las citoquinas de la respuesta inmunitaria innata, etc. y viceversa. Entonces, esta división tan estricta y tan académica que se hace no existe en realidad en la respuesta inmunitaria real y verdadera. La respuesta inmune innata puede ser de tipo celular y de tipo humoral. La respuesta inmune adaptativa también tiene su componente celular y su componente humoral. Algo que nunca hay que olvidarse es que la respuesta inmune adaptativa tiene dos componentes importantes, que es especificidad y dos es la presencia de memoria. ¿Qué es especificidad? Nuestra respuesta inmune adaptativa tiene que haber estado en contacto con un microorganismo para poder tener una respuesta inmunitaria adecuada, ¿ya? Y dos, a eso se refiere especificidad. Y tiene memoria. ¿Qué significa que tenga memoria? Que la segunda respuesta es mucho más rápida y más potente. La efectividad depende de otras causas, otras cosas. Por ejemplo, de que la carga viral no sea extremadamente grande. Por ejemplo, si uno enferma COVID, la respuesta, si es por primera vez, nadie tenía
nadie conocía el COVID, entonces no tenemos una respuesta adaptativa. ¿Por qué? Porque no estábamos en contacto nunca con el COVID, no hay especificidad, tampoco tenemos memoria. Cuando entremos en contacto por primera vez, vamos a tener especificidad, vamos a tener memoria. Nuestra segunda respuesta va a ser más rápida, puede ser más rápida, más potente, pero si de repente estamos enfermos con una neumonía y nos vuelve a dar COVID, nuestra respuesta no va a ser tan efectiva. ¿Por qué? Porque la carga viral de repente era muy, no, dos, de repente nos encontró muy enfermos, entonces la efectividad depende de otras cosas, ¿verdad? En, en el principio de la respuesta inmune adaptativa se basa lo que es la vacunación. Entonces, para que haya la vacunación se basa la respuesta inmune adaptativa. Porque al vacunar nosotros estamos tratando de despertar a nuestro sistema adaptativo para que tenga especificidad y tenga memoria. ¿Queda claro? Aquí están las células del sistema inmune adaptativo y del sistema inmune innato. En realidad, ¿quiénes participan de la respuesta inmune innata? Todas las células de nuestro organismo, todas, intervienen en la respuesta inmunitaria, todas. Por ejemplo, igual que en un país, ¿quiénes intervienen en la respuesta contra los agresores? Los primeros en responder se están entrando por la frontera, no van a ser los soldados porque están lejísimos a veces, son los pobladores que están en la frontera. Se están entrando, se están llevando el agua, no sé, están desviando los canales de riego o el río para regar los sembradíos hacia el lado de este país o del otro país, ¿verdad? Entonces, ahí todas las células de nuestro organismo intervienen en la respuesta inmunitaria. Por ejemplo, si nos están invadiendo nuestro sistema respiratorio, las células epiteliales del sistema respiratorio, las células bronquiales, van a empezar a dar señales de que están siendo invadidas. Van a empezar a secretar o a soltar citoquinas como interleuquina alfa, beta, indicando de que están siendo atacadas. ¿Queda claro? Entonces, toda la de nuestro organismo es capaz de intervenir en la respuesta inmunitaria. ¿Cuándo vamos a hablar de células del sistema inmune? Solo solo aquellas células especializadas del sistema de defensas. ¿Queda claro? ¿Ya? Y aparte de las células de defensa, están las plaquetas, que en realidad no son células, son fragmentos celulares de los megacariocitos que intervienen en dos cosas, en coagulación y en inflamación. Las plaquetas son importantes en las infecciones y en la coagulación. Es por eso que pacientes que se infectan fácilmente se trombosan. Y cuando alguien tiene una infección muy grave, hacen coagulopatía de consumo o hacen trombosis. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las células del sistema inmune innato? Son los polimorfonucleares y el macrófago. El macrófago y el fagocito mononuclear, el macrófago, el neutrófilo, el eosinófilo, el basófilo, el mastocito, son células del sistema inmune innato. Mientras el linfocito B
y el linfocito T son células del sistema inmune adaptativo. ¿Queda claro? Sí, Doc. Linfocito T y linfocito B son células del sistema inmune adaptativo. Son las únicas células capaces de producir lo que se llama reconocimiento de lo propio y de lo extraño. Ahora bien, todas las células de nuestro sistema inmunitario van a estar en los órganos linfoides. Y hay células o hay órganos linfoides, perdón, todos los linfocitos de nuestro organismo van a estar en los órganos linfoides. Los linfocitos y estos órganos linfoides van a dividirse en dos grandes grupos. Órganos linfoides primarios y órganos linfoides secundarios. Los órganos linfoides primarios son el timo, acá lo tienen al timo, y la médula ósea. Y también tenemos al hígado en la vida fetal. Son esos tres lugares que se llaman órganos linfoides primarios. ¿Por qué se llaman órganos linfoides primarios? Porque es el único lugar donde los linfocitos T y B aprenden a reconocer lo propio y lo extraño. Es como la central de inteligencia en un país. Ahí todos los oficiales que vienen a ser los linfocitos T y B van van a aprender qué es propio y qué es extraño. Es como la central de inteligencia donde viajan todos los linfocitos, absolutamente todos, y aprenden a reconocer lo propio y lo extraño. Y todos los linfocitos o todos los soldados, en este caso, todos esos oficiales que no reconocen en forma adecuada lo propio y lo extraño, son eliminados. Pero a veces hay algunos que escapan a esa regulación. Eso se llama persistencia de células autorreactivas. Y esos oficiales o esas células T autorreactivas, en algún momento, por algún estímulo, se vuelven a activar y se produce la autoinmunidad. Es como si esos oficiales del ejército o de la aviación, por algún motivo reactivaran su chip estando piloteando el avión y empezaran a matar a la propia población. A eso se llama autoinmunidad. ¿Y por qué despertaron? ¿Por qué se volvieron, por qué enloquecieron? Porque algo las activó. ¿Qué puede activar esa autorreactividad o a esas células autorreactivas? En el caso del lupus, la luz ultravioleta del sol. Por ejemplo, hagan de cuenta de que ese soldado o ese oficial de la aviación estuvo mucho tiempo al sol y el sol perturbó la parte mental y empezó a destruir a la propia gente. O de repente tuvo una infección y la parte cerebral le dañó el cerebro y empezó a actuar contra su propia población. Más o menos han visto de que inmunología no es muy difícil, ¿no, Constanza? Sí, Doc. Entonces, los órganos linfoides primarios, como el timo, médula ósea, el hígado en la vida fetal, son los únicos lugares donde los linfocitos T y B
aprenden a reconocer lo propio y lo extraño. Los órganos linfoides secundarios son donde se acumulan las células linfoides y donde están en gran cantidad en todos los puntos de ingreso de nuestro organismo. Por ejemplo, les digo, no sé, está el anillo de Valdeyer alrededor de la boca, está la misma médula ósea, en los ganglios que están en el pulmón, en el vaso a nivel hematológico, está las placas de Peyer a nivel intestinal, los ganglios a nivel urogenital. Un concepto importante en sistema inmunitario es lo que es la replicación de las células hematológicas. ¿Y qué se va a llamar a esa replicación? Selección clonal. Las células de nuestro organismo, las células hematológicas de nuestro sistema inmunitario, una vez que entran en contacto con los microorganismos, van a reproducirse o van a ser inducidas a la proliferación por selección clonal y una parte de ellas van a ir a células de memoria y las otras van a ir puede ser a producir anticuerpos o a producir citoquinas inmunes celulares. ¿Entendido? Eso se llama selección clonal, que es una forma de proliferación normal. ¿Y cuándo se habla de algo anormal? Cuando es solo una línea celular la que va a proliferar en forma anormal. A eso se llama selección monoclonal o proliferación monoclonal. No se llama selección, se llama proliferación monoclonal. Y eso da origen a las neoplasias hematológicas. ¿Y por qué se dan las neoplasias hematológicas o neoplasias del sistema inmunitario? Por dos mecanismos. Activación de oncogenes, ¿sí? O activación de genes que producen cáncer, activación de oncogenes, o supresión de genes de apoptosis. Al suprimir genes de apoptosis o genes de muerte celular programada, esa célula se vuelve inmortal y por lo tanto sigue y sigue y sigue proliferando, dando lugar a una neoplasia hematológica. Ahora bien, vamos a hablar de algunas citoquinas de la respuesta inmune humoral. Tenemos el complemento se va a producir en el hígado, en gran cantidad se produce en el hígado y tiene varias funciones. Lisis de bacterias, va a producir quimiotaxis para que los fagocitos vayan y puedan producir fagocitosis, van a atraer a fagocitos, van a producir opsonización, producen regulación de la respuesta inmunitaria y algo que no está en esta figura y que es importante, producen lisis de complejos inmunes. Lisis de complejos inmunes. Es por eso que en toda enfermedad de complejos inmunes, se va a producir disminución de complemento. ¿Por qué? Porque los complejos inmunes van a ser degradados o van a ser lisados por complemento y por lo tanto, si uno produce gran cantidad de complejos inmunes, va a producir gran consumo de complemento, como por ejemplo en el lupus eritematoso sistémico. Si un lupus va a estar muy activo, ese lupus va a producir gran consumo de complemento. ¿Les queda claro? Otras citoquinas
importantes son los interferones. Hay tres tipos de interferones, alfa y beta, que es producido por cualquier célula infectada, ¿ya? Y el interferón inmunitario, que solo es producido por el linfocito TH1, que es el interferón gamma, que es el interferón inmunoregulador. Entonces, en la respuesta inmune humoral hay una proteína que es importantísima en la respuesta inmune humoral. Y vamos a hablar de las inmunoglobulinas mañana.